Hay un jugador que puede cambiar por completo al Real Madrid. Y no es delantero, no es extremo, es Rodri. Durante años, el Real Madrid ha reunido a algunos de los mejores futbolistas del planeta. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, un equipo capaz de decidir cualquier partido con una sola jugada. Pero incluso las mejores plantillas tienen un punto débil, y el del Madrid lleva tiempo siendo el mismo. Porque hay partidos que no se ganan con velocidad, ni con talento. Se ganan con control, con pausa, con alguien que sepa cuándo acelerar y cuándo bajar las revoluciones. Y precisamente por eso el nombre de Rodri ha empezado a sonar con fuerza en el Santiago Bernabéu. Pero la verdadera pregunta no es si el Real Madrid quiere ficharlo. La verdadera pregunta es, ¿por qué él? Bienvenido a El Vestuario, donde se habla lo que no se dice en el campo. Hoy vamos a descubrir por qué Rodri puede ser el fichaje que necesita el Real Madrid. Capítulo 1. El problema que nadie quiere admitir. Cuando piensas en el Real Madrid actual, es imposible no pensar en una plantilla repleta de estrellas. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, una mezcla de talento, velocidad y físico que pocos equipos en el mundo pueden igualar. Sobre el papel parece un equipo perfecto, pero el fútbol rara vez se decide sobre el papel, porque hay una diferencia enorme entre tener a los mejores jugadores y tener el mejor equipo. Y ahí es donde aparece un problema que muchos aficionados han empezado a notar, pero del que se habla mucho menos de lo que debería. ¿Qué pasa cuando el partido deja de ser un intercambio de golpes? ¿Qué pasa cuando el rival se encierra, cuando el marcador está empatado o cuando el encuentro pide calma en lugar de vértigo? Durante muchos años el Real Madrid tenía una respuesta muy clara: Toni Kroos. No necesitaba correr más que nadie, no hacía 10 regates por partido, ni siquiera era el jugador que más titulares se llevaba, pero era quien marcaba el ritmo de absolutamente todo. Sabía cuándo acelerar una jugada y cuándo dormir el partido, cuándo asumir un riesgo y cuándo asegurar la posesión. Era el metrónomo del equipo. Y cuando un futbolista así desaparece, no basta con sustituir su posición, hay que sustituir su influencia. Desde entonces, el Real Madrid ha seguido ganando partidos gracias a la enorme calidad de sus jugadores. Pero también ha habido momentos en los que el equipo ha dado la sensación de jugar demasiado rápido, demasiado directo, como si nadie estuviera realmente al mando del centro del campo. No es un problema de talento, tampoco de actitud. Es un problema de equilibrio. Porque Bellingham es un llegador extraordinario. Valverde puede recorrer el campo entero. Camavinga tiene unas condiciones físicas impresionantes. Tchouaméni aporta fuerza y recuperación. Pero ninguno de ellos interpreta el partido de la misma manera que lo hacía Kroos. Y quizá tampoco sea esa su función. El Real Madrid no necesita otro jugador que corra más, ni otro futbolista que llegue al área, ni siquiera otra estrella. Lo que necesita es alguien capaz de ordenar el caos. Un futbolista que haga mejores a todos los que tiene alrededor sin necesidad de ser el protagonista. Y es justo en ese momento donde un nombre empieza a cobrar sentido. Rodri. Capítulo 2. ¿Qué hace diferente a Rodri? Ahora bien, ¿por qué Rodri? Porque si nos fijamos únicamente en los números, probablemente no sea el primer nombre que venga a la cabeza. No es el jugador que más regatea, no es el que más goles marca, tampoco el que más asistencia reparte. Y sin embargo, lleva años siendo uno de los futbolistas más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que brillan con el balón y luego están los que hacen que todo el equipo brille. Rodri pertenece a ese segundo grupo. Cuando recibe la pelota, rara vez toma una decisión precipitada. Antes incluso de controlar, ya sabe cuál será su siguiente pase. Siempre juega con una tranquilidad que parece contagiar al resto del equipo. Mientras otros aceleran por instinto, él acelera cuando el partido lo necesita. Y cuando el encuentro exige pausa, es capaz de bajar las revoluciones con una naturalidad extraordinaria. Eso es controlar un partido. Y esa es una cualidad que no se aprende de un día para otro. Pero su influencia va mucho más allá del balón. Rodri entiende el juego como pocos. Sabe dónde colocarse para ofrecer siempre una línea de pase. Detecta el peligro antes de que aparezca. Cierra espacios casi sin hacer faltas. Obliga al rival a jugar donde él quiere. Y cuando recupera la posesión, no se limita a destruir la jugada. La convierte inmediatamente en el inicio de un nuevo ataque. Es un futbolista que conecta todas las piezas del equipo. Por eso muchos aficionados no perciben todo lo que aporta durante los 90 minutos. Porque gran parte de su trabajo consiste precisamente en evitar que pasen cosas. Evita pérdidas peligrosas, evita contragolpes, evita que el equipo se parta, evita que sus compañeros tengan que correr detrás del balón constantemente. Y cuando un jugador consigue hacer todo eso, los demás empiezan a parecer mejores. Los extremos reciben más veces en ventaja, los interiores llegan con más libertad, los centrales defienden más tranquilos, todo el equipo gana estabilidad. Y quizá esa sea la mayor virtud de Rodri. No necesita ser el protagonista para convertirse en el jugador más importante sobre el campo. Porque mientras muchos futbolistas cambian un partido con una acción, Rodri cambia los 90 minutos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si un jugador con esas características aterrizara en el Real Madrid? Capítulo 3. El efecto dominó.
Ahora imagina por un momento que Rodri llega al Real Madrid. Muchos pensarán que simplemente ocuparía el puesto de pivote, pero ese sería el cambio menos importante, porque Rodri no solo cambia una posición, cambia el funcionamiento de todo el equipo. El primero en salir beneficiado sería Fede Valverde. Durante años, Valverde ha demostrado que puede hacerlo prácticamente todo: defender, presionar, recorrer 50 metros con el balón, romper líneas con una conducción o aparecer por sorpresa en el área rival. Pero precisamente por tener que hacerlo todo, muchas veces termina lejos de donde realmente marca la diferencia. Con Rodri detrás, Valverde tendría mucha más libertad. Podría centrarse en atacar los espacios, presionar arriba y aparecer constantemente en campo contrario, sabiendo que siempre habría alguien equilibrando el equipo a su espalda. Y ahí es donde Fede se convierte en un futbolista todavía más decisivo. Pero si hay un jugador que podría multiplicar su rendimiento junto a Rodri, ese es Bernardo Silva. Bernardo vive del movimiento constante, de aparecer entre líneas, de recibir donde nadie lo espera, de asociarse en espacios reducidos y acelerar la jugada con un solo toque. Sin embargo, para que un futbolista así pueda jugar con libertad, necesita una base sólida detrás. Necesita alguien que le garantice que, si pierde un balón o arriesga un pase imposible, el equipo seguirá estando equilibrado. Y Rodri lleva años haciendo exactamente eso. No es casualidad que ambos se hayan entendido tan bien en el Manchester City. Mientras Bernardo rompe el orden del rival, Rodri mantiene el orden de su propio equipo. Es un equilibrio casi perfecto. Y entonces todo empieza a encajar. Mbappé recibiría más balones en ventaja. Vinicius tendría más situaciones de 1 contra 1. Bellingham podría aparecer donde más daño hace, cerca del área. Los centrales dejarían de defender 40 metros a su espalda. Y el Real Madrid dejaría de depender únicamente del talento individual para empezar a dominar los partidos desde el control. Porque esa es la diferencia entre tener grandes jugadores y tener un equipo capaz de decidir cuándo se juega, cómo se juega y a qué ritmo se juega. Y cuando un solo futbolista es capaz de provocar todos esos cambios sin necesidad de marcar 20 goles por temporada, empiezas a entender por qué el Real Madrid estaría dispuesto a hacer un esfuerzo enorme para ficharlo. Capítulo 4. ¿Por qué Mourinho lo quiere? Pero hay otro detalle que hace que este posible fichaje tenga todavía más sentido. Y ese detalle está en el banquillo. Porque si algo ha caracterizado siempre a José Mourinho es que sus equipos pueden cambiar de dibujo, de ritmo o incluso de estilo, pero nunca renuncian a controlar el centro del campo. Mourinho entiende que los partidos importantes no se ganan únicamente en las áreas, se ganan en el mediocampo. Es ahí donde se decide quién manda, quién impone el ritmo y quién obliga al rival a jugar incómodo. Por eso, a lo largo de toda su carrera siempre ha buscado un perfil muy concreto. No necesariamente el más vistoso, sino el más inteligente. Un futbolista capaz de sostener al equipo cuando todo se rompe. Y si repasamos los mejores equipos de Mourinho, encontramos un patrón que se repite constantemente. En el Chelsea tenía a Makelele. En el Inter encontró el equilibrio con Cambiaso. En el Real Madrid, Xabi Alonso se convirtió en el auténtico cerebro del equipo. No eran jugadores que vivieran del espectáculo. Vivían de hacer que el espectáculo fuera posible. Y ahí es donde Rodri encaja casi a la perfección. Porque representa exactamente ese tipo de futbolista que cualquier entrenador quiere tener. Un jugador que nunca pierde la calma, que interpreta cada situación antes que los demás, y que convierte el caos en orden. Pero hay algo que hace a Rodri todavía más especial. No solo recupera balones, no solo organiza, también lidera. No necesita levantar la voz constantemente. Su liderazgo aparece en cada decisión que toma con el balón. Cuando el equipo necesita respirar, él baja el ritmo. Cuando necesita acelerar, encuentra el pase. Y cuando el partido exige personalidad, siempre aparece para ofrecerse. Eso no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene. Y por eso Mourinho podría verlo como la pieza ideal para construir un equipo dominante. Porque el Real Madrid ya tiene desborde, ya tiene gol, ya tiene velocidad. Lo que necesita es un futbolista que consiga que todas esas virtudes funcionen al mismo tiempo. Y pocos jugadores en el mundo son capaces de hacerlo mejor que Rodri. Pero claro, si Rodri es tan importante para el Manchester City, surge una pregunta inevitable. ¿Estaría realmente dispuesto el City a dejar marchar a uno de los jugadores más determinantes de toda su plantilla? Capítulo 5. ¿Es realmente el fichaje que necesita el Real Madrid? A estas alturas hay pocas dudas de que Rodri elevaría el nivel del Real Madrid. Pero eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo con su fichaje. De hecho, hay aficionados que piensan justo lo contrario. Y sus argumentos tienen sentido. El primero es el precio. Porque invertir una cantidad tan alta en un solo futbolista implica renunciar a reforzar otras posiciones. El fútbol no se juega con un único jugador, y construir una plantilla siempre consiste en elegir dónde merece la pena hacer el mayor esfuerzo. El segundo argumento es la edad. Cuando un club paga una cifra histórica, normalmente busca un futbolista que pueda marcar una época durante 10 años. Rodri ya ha alcanzado la madurez de su carrera. Sigue estando en un nivel extraordinario, pero la inversión ya no se hace pensando en un proyecto a muy largo plazo, sino en un rendimiento inmediato.
Y después está la gran pregunta: ¿de verdad necesita el Real Madrid otro centrocampista? Sobre el papel podría parecer que no. El club ya cuenta con futbolistas de muchísimo nivel: Bellingham, Valverde, Bernardo Silva, un centro del campo capaz de competir contra cualquiera. Entonces, ¿por qué añadir otra pieza? Porque Rodri no viene a ocupar el lugar de ninguno de ellos. Viene a potenciar a todos. No le quita protagonismo a Bellingham, le permite jugar donde más daño hace. No limita a Valverde, le libera para explotar toda su energía. No condiciona a Bernardo Silva, le ofrece el equilibrio necesario para asumir más riesgos con el balón. Y esa es una diferencia enorme. Hay fichajes que obligan a cambiar un equipo, y hay fichajes que hacen mejor el equipo que ya tienes. Rodri pertenece a ese segundo grupo. Por eso, la pregunta quizá no sea si el Real Madrid necesita otro centrocampista. La verdadera pregunta es si existe ahora mismo otro futbolista en el mundo capaz de ofrecer exactamente lo que ofrece Rodri. Y la respuesta es complicada, porque puedes encontrar jugadores con más velocidad, con más regate, con más llegada, pero muy pocos reúnen la inteligencia táctica, la personalidad, la capacidad para controlar el ritmo y el liderazgo que exige una posición tan determinante. Y precisamente por eso su nombre aparece una y otra vez cuando se habla del futuro del Real Madrid. Porque más allá del dinero, de las negociaciones o de los rumores, hay una sensación que cada vez comparten más aficionados: que Rodri no sería un fichaje más, sería la pieza que lleva años faltándole al Real Madrid. Y esa es la razón por la que tantos creen que, si algún día viste de blanco, el equipo cambiará para siempre. Capítulo 6. El elegido. Al principio de este video planteábamos una pregunta muy sencilla: ¿por qué Rodri es el fichaje que necesita el Real Madrid? Y después de analizar el problema del equipo, entender qué hace diferente a Rodri y cómo cambiaría por completo el funcionamiento del centro del campo, la respuesta parece mucho más clara. Porque el Real Madrid no necesita más talento. Eso ya lo tiene. Tiene futbolistas capaces de decidir un partido con una sola acción, jugadores que pueden ganar una eliminatoria con un gol, un regate o una carrera. Lo que necesita es alguien que consiga que todo ese talento funcione como un solo equipo. Y ahí es donde Rodri marca la diferencia. No porque vaya a ser el máximo goleador, no porque vaya a ser el futbolista más espectacular, sino porque es de esos jugadores que hacen mejores a todos los que tienen alrededor. Hay futbolistas que cambian un partido, y luego están los que cambian una era, los que consiguen que un equipo deje de depender de la inspiración individual para convertirse en una máquina perfectamente sincronizada. Esa ha sido siempre la diferencia entre los grandes equipos y los equipos que hacen historia. Porque cuando el Real Madrid dominó Europa con Kroos, Casemiro y Modric, no solo tenía calidad, tenía equilibrio, tenía control, tenía un centro del campo que entendía el fútbol mejor que nadie. Y quizá eso es precisamente lo que el club lleva tiempo intentando recuperar. Puede que Rodri nunca vista la camiseta del Real Madrid. Puede que el Manchester City jamás acepte dejarle salir. O puede que todo quede en un simple rumor de mercado. Pero hay algo que este debate ha dejado claro: el Real Madrid necesita recuperar el control del centro del campo. Y si existe un futbolista en el mundo capaz de devolverle esa sensación, ese es Rodri. Quizá por eso tantos lo consideran el elegido. No porque venga a salvar al Real Madrid, sino porque puede ser la pieza que le falta para volver a dominar el fútbol europeo. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Rodri es realmente el fichaje que necesita el Real Madrid, o invertiríais esa cantidad en reforzar otra posición? Leeros en los comentarios va a ser tan interesante como este debate. Si os ha gustado este video, dejad vuestro like. Suscribíos al vestuario para no perderos los próximos análisis y nos vemos muy pronto, porque aquí se habla de lo que no se dice en el campo.